Ovidio Guzmán ha estado en los titulares de noticias desde su captura en enero de 2023 y su reciente declaración de culpabilidad en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Como hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el infame líder del cártel de Sinaloa, Ovidio estaba destinado a ser una figura clave en uno de los cárteles de drogas más poderosos y violentos del mundo. La influencia del cártel de Sinaloa no se limita solo a México, sino que tiene un alcance global, y Ovidio, al igual que su padre, jugó un papel crucial en el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, particularmente con fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas. Su historia no solo se entrelaza con el crimen organizado, sino también con un país que ha sido víctima de su legado. El cártel de Sinaloa ha sido responsable de miles de muertes y de la propagación de drogas que han destruido comunidades enteras. Durante años, los hijos del Chapo, incluidos Ovidio y su hermano Javier, mantuvieron una parte significativa del poder del cártel tras la detención de El Chapo en 2016. Sin embargo, su ascenso al poder no fue un camino fácil, ya que, como veremos, las luchas internas y las operaciones de la fuerza pública mexicana nunca han dejado de ser un obstáculo. El primer incidente mediático importante ocurrió en octubre de 2019, cuando Ovidio Guzmán fue capturado durante un operativo en Culiacán, Sinaloa. La resistencia armada de los cárteles fue tan feroz que las autoridades mexicanas se vieron obligadas a liberar a Ovidio debido a la amenaza de muertes masivas en las calles. Este evento fue conocido como el Culiacanazo, que no solo mostró el poder de los cárteles, sino también la vulnerabilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado. La captura de Ovidio fue un indicio de la creciente influencia de los hijos del Chapo en el cártel, y su rol en la guerra por el control del tráfico de drogas en México y Estados Unidos fue consolidado rápidamente. La detención y posterior extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos marcaron un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. En 2025, se declaró culpable de 4 cargos de narcotráfico, incluyendo el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que ha causado miles de muertes en Estados Unidos y México. Este caso es particularmente relevante porque subraya la creciente crisis del fentanilo, cuyas muertes por sobredosis han superado a las de cualquier otro narcótico en los últimos años. Según datos de los CDC, las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos alcanzaron más de 70,000 en 2023. Los carteles mexicanos, liderados por el cártel de Sinaloa, son responsables de una gran parte de este tráfico, y Ovidio Guzmán desempeñó un papel fundamental en la distribución de este mortal producto. A pesar de la guerra declarada por el gobierno mexicano contra los carteles, el tráfico de fentanilo ha aumentado exponencialmente en los últimos años debido a la producción masiva en laboratorios clandestinos en México. El proceso judicial en Estados Unidos no solo es un juicio a la persona de Ovidio, sino que también pone en tela de juicio las relaciones entre el crimen organizado y las autoridades tanto en México como en Estados Unidos. El narcotráfico sigue siendo uno de los problemas más difíciles de resolver, dado el alto nivel de corrupción y las complejas redes de tráfico ilícito que operan entre los dos países. Ovidio Guzmán no solo enfrentará las consecuencias legales en Estados Unidos, sino también un potencial colapso de su estructura de poder dentro del cártel de Sinaloa. Su culpabilidad podría significar el fin de una era para el cártel, aunque aún se desconoce qué impacto tendrá en la lucha por el control del tráfico de drogas. El futuro de los chapitos, como se les conoce a los hijos de El Chapo, está ahora más incierto que nunca. El cártel de Sinaloa ha sido una de las organizaciones criminales más poderosas y organizadas del mundo. Sin embargo, el arresto y la extradición de Ovidio Guzmán podrían marcar el inicio de una nueva era para el cártel, en la que se enfrenta a un golpe significativo en su estructura jerárquica. Aunque El Chapo fue encarcelado en 2017, los hijos de El Chapo han logrado mantener la influencia y el control sobre gran parte de las operaciones del cártel, a pesar de las crecientes presiones internacionales. La guerra contra el narcotráfico en México ha sido uno de los mayores desafíos para el gobierno mexicano, que ha luchado para contener a los cárteles y reducir la violencia relacionada con las drogas. La estrategia de seguridad implementada en el país no ha logrado disminuir la producción y el tráfico de drogas, y los cárteles continúan generando grandes ingresos a través de la venta de narcóticos en Estados Unidos y otras partes del mundo. Sin embargo, con Ovidio Guzmán fuera del juego, los rivales del cártel de Sinaloa podrían tomar ventaja,
especialmente con la creciente presencia de carteles rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El Cártel de Sinaloa tiene una estructura muy compleja, con células en México, Estados Unidos, América Latina y otras partes del mundo. La captura de Ovidio representa solo una pequeña parte de la guerra más amplia que está ocurriendo en el mundo de las drogas. Para lograr una victoria real en la lucha contra el narcotráfico, México y Estados Unidos deben trabajar juntos más estrechamente en una estrategia integral que no solo se centre en la detención de líderes de cárteles, sino que también aborde la raíz del problema, la demanda de drogas en las calles estadounidenses y la violencia sistémica que afecta a las comunidades de ambos países. Recuerda suscribirte al canal para seguir explorando más sobre el impacto del narcotráfico, la justicia internacional y las implicaciones de las decisiones judiciales en México y Estados Unidos. La guerra contra las drogas ha tenido un impacto devastador en las sociedades de México y Estados Unidos. En México, la violencia relacionada con los cárteles ha desbordado las ciudades y ha causado miles de muertes cada año. La guerra no solo involucra a los carteles, sino también a las fuerzas de seguridad mexicanas, que a menudo se ven atrapadas en una espiral de corrupción y miedo. La destrucción social que ha causado el narcotráfico ha dejado a muchas comunidades al borde del colapso, mientras que las familias se ven atrapadas en una guerra sin fin. En Estados Unidos, la demanda de drogas, en particular el fentanilo, sigue siendo una de las principales causas de muerte por sobredosis. El aumento del consumo de opioides y la venta de drogas sintéticas ha desbordado los sistemas de salud y ha creado una crisis pública que afecta no solo a los consumidores, sino también a las familias y comunidades que viven en las ciudades más afectadas. Es necesario entender que la lucha contra el narcotráfico no puede ganarse solo con operativos militares o arrestos de líderes de cárteles. La solución requiere un enfoque integral, que aborde tanto la oferta como la demanda de drogas, así como las causas sociales y económicas que perpetúan la violencia y la adicción en ambas naciones. La captura de Ovidio Guzmán tiene implicaciones mucho más allá de los tribunales. Aunque el procesamiento judicial es crucial, los efectos de su captura y condena resuenan profundamente en las comunidades de México y Estados Unidos. Desde una perspectiva social, el Cártel de Sinaloa ha sido una de las organizaciones más destructivas para las comunidades mexicanas, generando violencia extrema, desplazamiento forzado y destrucción de tejidos sociales. Sinaloa, el estado natal de Ovidio, ha sido uno de los lugares más afectados por la presencia del crimen organizado, donde la vida cotidiana de los ciudadanos está moldeada por la inseguridad y el temor constante a la violencia de los cárteles. Los operativos militares para capturar a los líderes del cártel, como el Chapo y Ovidio, a menudo resultan en enfrentamientos armados que afectan a los civiles inocentes, y esta violencia desmedida ha dejado miles de muertos en su paso. La economía de estas regiones también se ve gravemente afectada, ya que la presencia de los cárteles no solo fomenta el narcotráfico, sino que también influye en otros negocios locales, como el comercio ilegal de armas, el secuestro, la extorsión y la trata de personas. La captura de Ovidio Guzmán podría, en teoría, debilitar temporalmente al Cártel de Sinaloa, pero las consecuencias sociales continúan afectando a millones de mexicanos que viven bajo la sombra del narcotráfico. Por otro lado, en Estados Unidos, la captura de Ovidio tiene implicaciones significativas para la guerra contra las drogas. Como principal proveedor de fentanilo y otros narcóticos, su arresto podría alterar temporalmente el flujo de drogas que atraviesan la frontera. Sin embargo, también genera un espacio para que otros cárteles o facciones tomen el control de la distribución, lo que podría empeorar la crisis de opioides que afecta a millones de estadounidenses. Este ciclo de violencia, desplazamiento y pobreza provocado por el narcotráfico es un recordatorio claro de él. El juicio de Ovidio Guzmán es solo el comienzo de una larga serie de eventos que probablemente marcarán un antes y un después en la historia del narcotráfico global. Aunque su extradición y condena representan una victoria en la lucha contra las drogas, el futuro del Cártel de Sinaloa sigue siendo incierto. Ovidio y sus hermanos seguirán siendo figuras claves en el crimen organizado, y la violencia generada por su familia podría continuar afectando a las comunidades en México y Estados Unidos. Suscríbete al canal para más detalles sobre la guerra contra el narcotráfico y las implicaciones de los juicios de figuras clave como Ovidio Guzmán. Mantente informado con nosotros.